Muy buenas noches, los saludarlos. Buenas noches, Licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Estamos hablando de la suspensión individual del trabajo. En el artículo número 65 encontramos la definición y la clasificación. Dentro de la clasificación encontramos la individual parcial y la individual colectiva. La individual parcial, por ejemplo, son las licencias, los descansos, las vacaciones con goce de salario. Y también puede ser la obligación de trabajar con su salario adicional de acuerdo al artículo 63, que se recuerda que es cuando se da un siniestro, un riesgo en la empresa que afecte los intereses del patrón o los trabajadores. Pues definitivamente nosotros debemos de quedar trabajando sin derecho a una remuneración. Y las enfermedades o riesgos profesionales, y realmente los descansos pre y post. Luego tenemos la individual total. Son licencias o descansos sin goce de salario. La prisión provisional, la prisión simple, arresto menor, que va en contra del trabajador que se decrete. Y los casos previstos en el artículo 66, inciso B, una vez transcurridos los términos en que el patrón está obligado a pagar medio salario, como se alude en dicho artículo. También hablando de la colectiva parcial, es donde patronos o trabajadores, uno de los dos, deja de cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, la huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido estimadas o imputables al patrono por un juzgado de trabajo y previsión social. También la falta de materia prima que sea imputable al patrono, siempre por declaración de un juez de trabajo y previsión social, entre otras. Y tenemos la colectiva total. Ambas partes dejan de hacerlo. Y miren la diferencia. Huelga legalmente declarada, cuyas causas no hayan sido estimadas imputables al patrono por un juez de trabajo y previsión social. Y también la falta del paro legalmente declarado, la falta de materia prima para llegar al trabajo siempre que no sea imputable al patrono. La muerte o incapacidad del patrono y los casos fortuitos y fuerza mayor que regula nuestra legislación. En el artículo 66, 67, ya le dimos lectura también, 68, también ya le dimos las licencias o con descansos, esto pues no lo vamos a detener acá, yo solo quería hacer referencia. En el artículo 69, ¿qué es lo que dice? Dice que los contratos individuales de trabajo en la suspensión, como regla general, no puede un patrono cancelar nuestro contrato o dar por terminada nuestra relación laboral, salvo que sea con justa causa. Y en caso de nosotros los trabajadores lo podemos hacer en cualquier momento, ya sea con o sin causa, podemos ponerle fin a nuestro contrato individual de trabajo cuando se dé una suspensión. ¿Sí? Esta pues ya la vimos, la intervención estatal. Se recuerda que para efectos de pandemia pues no se definía cómo iba a quedar la situación de la relación entre patronos y trabajadores, tuvo que intervenir el Estado. Y para eso su base legal fue el artículo 72 del Código de Trabajo, que señala que en los casos, en las circunstancias previstas en los incisos C, D y E del artículo anterior, que son los que están ahí, la falta de materia prima, la muerte o incapacidad del patrono y los casos de fuerza mayor o caso fortuito, es necesario que intervenga el organismo ejecutivo mediante un acuerdo emitido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pueda dictar las medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses del patrono, den como resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores. Esta fue la base legal para que el Estado precisamente interviniera en la parte en la parte precisamente que se dio por la pandemia. El artículo 73 son los efectos que produce prácticamente la suspensión colectiva y las reglas durante la suspensión colectiva en el artículo 74. Y por último, cuando se da en relación a la huelga o el paro, especialmente la huelga, cuando se da por concluida la suspensión, si el patrono no puede notificarnos, acudirá a la Inspección General de Trabajo y ella pues tratará de localizarnos y ante la imposibilidad
lo hará la notificación a través del diario oficial y otro medio de comunicación, haciendo publicaciones por 3 días para que nos presentemos y volvamos a retornar a nuestros trabajos. Con esto terminaríamos la suspensión, y nos quedaría nada más la última parte, que es la terminación de los contratos de trabajo. Pero déjenme ver, yo creo que aquí tenemos algunos alumnos que quieren ingresar. Entonces, por favor, la suspensión son documentos que yo se los voy a hacer llegar, Hablando de la terminación de los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo, pues nosotros lo vamos a ver de diferentes puntos de vista. Primero, pueden terminar los contratos por mutuo consentimiento. Ambas partes nos ponemos de acuerdo y le ponemos fin a la relación laboral. Por decisión unilateral, el trabajador o bien puede ser el patrón, por causas imputables a una de las partes. Despido directo y el despido indirecto. Despido directo cuando el patrón nos despide. Despido indirecto cuando nosotros los trabajadores nos damos por despedidos y por disposición de la ley, como es el plazo fijo y obra determinada. Veamos entonces, también están por causas involuntarias, por ejemplo, como es el caso de la muerte, que puede el trabajador o el patrono, que ahí pues no tenemos previsto nosotros realmente, no es ninguna de las disposiciones que vimos, sino que es involuntaria. También vamos a ver qué causas permiten terminar un contrato al patrono sin responsabilidad de las partes, o sea, de ambos. Y por último, que muchas veces en Guatemala se da la terminación ilegal de un contrato individual de trabajo. Entonces, también está el documento para acreditar la terminación del contrato de trabajo y las prestaciones irrenunciables. Hoy vamos a hablar de la terminación de los contratos de trabajo. Eso significa que vamos a discutir cuándo procede la indemnización, pero por favor, las prestaciones irrenunciables, como son vacaciones, aguinaldo, bonificación, todas esas, por favor, esas son irrenunciables. Pase lo que pase, el patrono tiene la obligación de cancelarlas y de pagarlas. Por favor, esas sí no son negociables, no son negociables. Son derechos irrenunciables de la clase trabajadora. Definición. En el artículo 76 del Código de Trabajo encontramos una definición que es una terminación de un contrato de trabajo. Y dice, hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o que ocurra lo mismo por disposición de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. Por mutuo consentimiento, pues no lo vamos a discutir, patrono y trabajador nos ponemos de acuerdo para ponerle fin o darle término, o decidimos terminar nuestra relación laboral, ponerle fin al contrato individual de trabajo. Por decisión unilateral, trabajador y patrón. Vamos a ver entonces por mutuo consentimiento. ¿Cuál es su base legal? El artículo 86 del Código de Trabajo dice: los contratos de trabajo terminan sin responsabilidad para las partes en las causas siguientes. Inciso C, por mutuo consentimiento. Por decisión unilateral, bueno, aquí nosotros los trabajadores por renuncia podemos ponerle fin a un contrato de trabajo, un contrato individual de trabajo. Y el patrón lo puede hacer en el periodo de prueba, sin ninguna responsabilidad de su parte. Veamos entonces por decisión unilateral. Una de las partes decide, nosotros los trabajadores vamos a darnos por despedidos, ¿sí? O sea, vamos a renunciar a nuestro trabajo. Pero para eso rigen normas. Por ejemplo, vamos a ver, Delmi, por ejemplo, si quiere renunciar a su trabajo, no lo puede hacer hoy y que mañana sea efectivo, no. El artículo 83 nos da reglas a nosotros, reglas que las debemos de respetar. Si Delmi quiere representar su renuncia, el artículo 83 del Código de Trabajo dice, si Delmi, antes de ajustar 6 meses de servicios continuos, debe renunciar con una semana de anticipación. Si Delmi tiene de 6 meses, pero menos de un año, debe renunciar con 10 días de anticipación.
Si Delmi tiene un año continuo, pero menos de 5, debe hacerlo con 2 semanas de anticipación. Pero si Delmi tiene más de 5 años continuos de labores, lo tiene que hacer con un mes de anticipación. Dichos avisos, escuchen, esto es obligado en las renuncias, porque si no, no pueden demandar por daños y perjuicios. Dichos avisos se deben dar siempre por escrito, pero si el contrato fue verbal, el trabajador puede darlo en igual forma. Claro, se tiene que hacer acompañar por 2 testigos. No pueden ser pagados pagando al trabajador al patrono una cantidad igual o actual a la que le corresponde. ¿Qué es lo que está indicando acá? Que si Delmi va a renunciar mañana, por ejemplo, vamos a poner que, ¿quién vamos a poner? Enrique García es el patrón. Escuchen, Delmi va a renunciar y dice, bueno, yo necesito irme a otro trabajo. Yo quiero renunciar con efectos efectivos. Yo quiero renunciar a partir de mañana. Bueno, Enrique podrá decirle, de comprar con la ley, usted trabajó más de 5 años, tiene que hacerlo con un mes de anticipación. Acuérdense que hay un proceso de que quien va a sustituir a Delmi, pues es una empresa, tendrá que tener todo el proceso de inducción para acoplarse o para adaptarse a esa plaza que está dejando Delmi. Entonces, lo que está diciendo el legislador es, señores, lo que sí no puede ser Enrique voluntariamente decirle, Delmi, como no me cumpliste el mes, ya tenía más de 5 años, quiero que me lo pagues. Eso no se puede, porque Delmi es trabajadora, el que es patrono es Enrique, entonces no puede. Pero vamos a ver más adelante que la ley sí lo puede obligar, a que Delmi pague esos 30 días si tiene más de 5 años, por no haber dado el preaviso, ¿sí? El patrón debe hacer que el trabajador se haya dado el preaviso respectivo. Y casos excepcionales. Bueno, tenemos nosotros, por ejemplo, el caso de el trabajo de aprendizaje, donde nosotros los trabajadores podemos dar con 5 días de anticipación, cuando iniciamos la relación laboral, con 5 días ya podemos nosotros indicar que ya queremos dar por terminada nuestra relación laboral con el patrono, sin responsabilidad de nuestra parte. El patrono, en el artículo 81 del Código de Trabajo dice, en todo contrato de tiempo indefinido o indeterminado, los 2 primeros meses son de prueba. En ese periodo nos puede despedir patrono sin responsabilidad de su parte, ¿sí? Eso significa, por favor, estamos hablando de la terminación de un contrato de trabajo, de los despidos. Eso conlleva nada más la discusión del pago de prestaciones, no de prestaciones, sino indemnización, que es totalmente diferente a prestaciones laborales. Las prestaciones laborales son irrenunciables. Estamos discutiendo la indemnización. Entonces, en el periodo de prueba no pueden despedir sin ninguna responsabilidad y también nosotros trabajadores tenemos ese derecho. Le agregué el artículo 54 del Servicio Civil, que es relativo a los trabajadores del Estado. Esta sí es importante. Esta la va a aprender usted en toda su carrera, en el que le falta, en el colectivo, en los procesales, en su examen técnico profesional, en el ejercicio de profesión. Tenemos que entender qué es un despido directo y qué es un despido indirecto. Las palabras más sencillas que yo encuentro son las siguientes, ¿sí? Cuando Enrique García despide a Delmi trabajadora, estamos ante un despido directo. Cuando Delmi trabajadora se da por despedida, estamos ante un despido indirecto. Cuando el trabajador se da por despedido, estamos ante un despido indirecto. Veamos hoy el despido directo. ¿Sí? Dime, Adriana. Bueno. Buenas noches, licenciado. Perdón, se me activó. Bueno, Enrique quiere despedir a Delmi sin responsabilidad de su parte. Eso significa, Delmi va a cometer unas causales que vamos a ver en el artículo 77 y Enrique no está obligado a pagar la indemnización. Sí, las prestaciones irrenunciables, pero estamos hablando de indemnización. Enrique García despide a Delmi. ¿Por qué? Porque Delmi infringió alguna de las causales contenidas en el artículo 77. Artículo 77 del Código de Trabajo. Son causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato individual de trabajo sin responsabilidad de su parte. ¿En qué casos? Cuando Delmi trabajadora, cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral,
acuda a la calumnia, a la injuria, a las vías de hecho contra el patrón o sus representantes que estén en la dirección de las labores, contra el jefe inmediato. Si Delmi va o acude a la injuria, a la calumnia, a las vías de hecho en contra del patrón o sus representantes, es motivo para que Enrique García, patrono, la pueda despedir. Ahí le dejo yo la definición de qué es una injuria, una calumnia y qué es una vía de hecho. Aquellos problemas de que a veces los trabajadores se van a golpes o causan esos problemas, ese es el motivo para despido, motivo para despido. Inciso B, cuando el trabajador comete alguno de los actos enumerados en el inciso anterior, estamos hablando de calumnia, injuria y vía de hecho, contra un compañero de trabajo, vean, ese es el motivo para que despida Enrique Patrono a Delmi sin responsabilidad de su parte, sin que le tenga que pagar indemnización, ¿sí? Durante el tiempo que se ejecuten labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina y se interrumpan labores, que siempre se da. C. Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que sean de trabajo, está fuera de las instalaciones, pero está dentro del horario de trabajo, acuda a la injuria y la calumnia vía de hecho contra el patrón o su representante de este en la dirección, siempre que estos actos no han sido provocados y que como consecuencia de ello sea imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. ¿Me querías decir algo, Eric? Buenas noches, licenciado. Yo tengo una consulta. Fíjese que nosotros no podemos despedir a una persona del trabajo hace más o menos como 2 meses, porque resulta que tuvieron una pelea entre 2 compañeros en el parqueo del trabajo, y el verdadero culpable sí lastimó bastante al otro colaborador, pero el colaborador afectado no quiso poner denuncia. Es necesario, porque al final estaban pidiendo pruebas para poderlo despedir, y como el joven no quiso poner denuncia, pues no pudimos despedirlo. ¿Es necesario que haya denuncia o alguna carga de pruebas como fotografía? Fíjate que nosotros lo que hemos hecho es documentar, ¿sí? Documentar, ¿sí? Sí, pues. Y yo cuando te hablo de documentales, no, claro, yo sé que lo más fácil es de que el trabajador agredido ponga la denuncia, y qué mejor esa por medio de prueba, ¿va? La denuncia que puso el Ministerio Público. Pero acuérdate que aquí estamos hablando, oíme lo que estamos hablando. Cuando el trabajador cometa, bueno, estamos en el anterior, va, permitir. Cuando el trabajador déjame ver, en el B, cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados anterior, las vías de hecho, ¿sí? Son agresiones físicas o agresiones personales, ¿sí? Oíme, el compañero durante el tiempo que se ejecuten labores, siempre que, como oíme lo que nos toca a nosotros los patronos probar, siempre que consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpa la labor. Y eso se dio. Yo lo documento a través de testigos. ¿Entendés? O sea, si es un motivo para despido. Lo que pasa es que yo te entiendo. Uno a veces por la misma Inspección General de Trabajo que dice, no, yo quiero pruebas fehacientes o el señor juez. Pero vos tenés que basarte en lo que dice la ley. Aquí lo que está diciendo es, oíme, solo que lo documentes. Siempre que consecuencia de ella se altere gravemente la disciplina o se interrumpan labores. Esa es la responsabilidad de la empresa. Eso es lo que a la empresa le interesa. Que es, oíme, no solo se perdió la armonía, se alteró gravemente la disciplina de la empresa. Nada más me interesaría ver si tienen reglamento interior de trabajo. Sí, fíjese que sí lo tenemos dentro del reglamento de trabajo, pero el problema es que como la pelea fue en sótano, y el afectado decidió mejor retirarse y no tuvimos ni siquiera tiempo de tomarle fotos ni nada. Y bueno, él nos pidió que le diéramos unos días de vacaciones porque sí estaba muy golpeado y no nos quiso enviar fotos. Entonces eso nos complicó mucho para poder despedir a esa persona, y estamos viendo ahí otras maneras, pero sí se nos complicó un poco. Sí, se complicó. Fíjese que aprovechando que Eric está hablando de recursos humanos y todo, sugerencia, Eric, actualicen su reglamento interior de trabajo. Actualicen. Gracias. Pensando, que teníamos esa
cómo hacerlo. Fíjate que hablando de recursos humanos, este es emocionante para mí. Fíjese que vamos a llevar un caso nosotros. Fíjate, Eric, que vimos el despido. Y el despido se despide, bueno, de manera directa, en virtud que la trabajadora Delmi cometió las causales contenidas en el artículo 77. Oíme, ese proceso ya lo perdió la empresa. Primero Delmi no cometió todas estas causales, haber cometido una. Y nos vamos a dar cuenta que en la notificación donde estamos indicando a Delmi que está despedida, tenemos que poner una de las causales. No que las cumplió todas del 77, porque eso es imposible. ¿Cómo lo vas a ir a probar a un juzgado? No. O sea, yo digo, el de recursos humanos ahí tenía que irse por uno en concreto, no enunciar que cometió las causales contenidas en el artículo 77, que va a ser cuántas son. Vamos a continuar. La parte esa es interesante. Muchas veces, Eric, no tenemos nosotros la firmeza, porque se puede ver, claro, fue en el sótano, posiblemente no hayan testigos. Yo, en lo personal, las veces que me ha tocado, lo he tenido que hacer con testigos, ¿oíste? Con testigos. Gracias, licenciado. Bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos con el tema. Oíme, cuando el trabajador, este es interesantísimo, cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad del patrono de alguno de sus compañeros de trabajo en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento, cuando causa intencionalmente por descuido o negligencia daño material en máquinas, herramientas, materia prima, productos, dos formas de poderlo despedir. La primera, escuchen, cuando cometa algún delito, por favor, la ley no está diciendo con sentencia ejecutariada. Oye, cometió un delito, un hurto, un robo. Es motivo para despedirlo. ¿Sí? Es motivo, lo dice la ley muy claro. O bien, cuando esté por descuido, por negligencia, por abusividad, esté causando daño a las máquinas, a las herramientas, a la materia prima, productos. Oíme, y les tengo que contar algo no muy higiénico, pero se lo voy a contar. Como no da nombres, no hay pena. Hace muchos años llevamos nosotros un caso de alguien que trabajaba en un restaurante. Dos casos concretos. Uno es de que siempre le decían al compañero que no estuviera cerca de la caja. Y él siempre trataba de estar cerca de la caja, como para llegaba y no estaba el cajero, él cobraba. Y le advertían, no te queremos cerca de la caja. Pero como habían cámaras, grabaron. Entonces le advirtieron, no estaba haciendo un caso. Vamos a hacer solo con que no sigan las instrucciones, ese motivo por que te despidan. Y el otro caso que tuvimos, que también las cámaras lo grabaron, fue que unos comensales le indicaron que cambiara los cubiertos. Y en el video se ve donde él está escupiendo los cubiertos. Y medio limpia y se los lleva nuevamente a los clientes. Él lo negaba, pero como la mayoría de veces, si ustedes ven ahí, están llenos de cámaras, está lleno de cámaras. También, ese caso hace mucho rato, no vamos a dar los lugares, pero imagínense qué desagradable cuando uno va a comer, por eso mejor en paz con todos para comer tranquilos. Cuando el trabajador cometa algún delito, vean, no está diciendo que se pruebe el delito, no que lo cometió, ¿sí? Ya, si lo juzgan serán otros, es el Ministerio Público, no nosotros como patronos. Cuando el trabajador comete algún delito o falta contra la propiedad, esa es la otra actitud, no está hablando de sentencia ejecutorial. Hay otro artículo donde habla de esto. Cuando el trabajador revele los secretos, ya saben, profesionales, comerciales, de fabricación, cualquier secreto, el motivo para que lo despidamos. Cuando el trabajador deje de asistir sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 medios días en un mismo mes calendario. En esto también les quiero decir que nosotros lo que documentamos es, no sé si todavía en la empresa donde yo estuve, lo que hacíamos era notificar, la inspección y los quería recibir, pero ¿qué nos importaba? Lo que nosotros queríamos era el 6, donde estamos indicando que Eric no se presentó a sus labores. ¿Sí? Cuando tenemos un sistema de ingreso y la salida del personal, no hay ninguna pena, tenemos cómo documentarlo, ¿sí? Pero de lo contrario, no podemos documentarlo. Ya, yo te digo, en esa empresa posteriormente cambiamos el sistema y lo que hacíamos era levantar acta notarial
para probar que estaba faltando 2 días en el mes, o bien esos 6 mediodías, que los 6 mediodías hablan porque acuérdense que esta es una norma un poco antigua y antes había la doble jornada. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las normas e instrucciones que el patrono o sus jefes o sus representantes en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad para tener mayor eficiencia y rendimiento en su labor. Todo lo que tenemos que hacer es documentarlo. Cuando infringe cualquiera de las provisiones del artículo 64, importante revisar el 64, o del reglamento interior de trabajo, debidamente aprobado, después que el patrono lo aperciba por escrito. Hay que ver también esto, ¿qué tenés vos? Sea amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión por 8 días, es lo máximo que da la ley, sin goce de salario, y luego viene el despido. Pero teníamos que aplicarle también las medidas disciplinarias de conformidad con la falta que cometió, así le deberíamos de aplicar el reglamento. Pero por lo menos aquí tuvo que haber sido ya una llamada verbal y que se quedara documentada. No será necesario el apercibimiento en caso de embriaguez, cuando como consecuencia de ella se ponga en peligro la vida y la seguridad de las personas o de los bienes del patrón. Cuando el trabajador al celebrar su contrato haya inducido en error al patrón, esto es común, pretendiendo tener cualidades, condiciones y conocimientos que evidentemente no posee, o presentando referencias o atestados. Mire, yo ya recibí cuántos cursos de derecho laboral, no podemos falsificar. Ustedes como trabajadores debemos de respetar. Estas son mis condiciones, pues, y esto hay que hacer. No por tratar de buscar un trabajo vamos a engañarnos o vamos a cometer un delito. Dice tener cualidades, condiciones o presentar referencias o atestados personales cuya falsedad luego las compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la realización de las labores a las cuales se haya contratado. No se lo daría, pero le voy a contar nada más. Tuvimos un estudiante en la facultad, cuando yo estaba, no soy secretario de decano de la facultad. Escúchenme, el compañero estudiante terminó su carrera, cerró penso. Otro estudiante lo denunció, ese es un caso real de la facultad. Otro estudiante lo denunció que él verdaderamente tenía documentos falsos guatemaltecos, pero que su nacionalidad era nicaragüense. Es un caso real de la facultad. Escúchenme, le cancelaron la matrícula, lo expulsaron. Porque el estudiante, el otro comprobó, tuvieron problemas y el otro lo denunció y se probó que su origen de él era nicaragüense. Imagínate, tenía documentos falsos guatemaltecos. Arruinó su vida, pues. Arruinó su vida. Cuando podía haber hecho todo el trámite que hemos hablado, el 144, 145, todo el trámite para obtener la nacionalidad guatemalteca, poder hacer las cosas bien. Pero muchas veces queremos hacer las cosas más fáciles y las consecuencias son muy severas. Cuando el trabajador sufra la pena de arresto, mira, esto es diferente, me le pone atención a esto. Se dieron cuenta que hagan delitos contra el patrón o contra los compañeros o las personas que visitan la empresa. Delito. Este es diferente, miren. Cuando el trabajador suba pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada. Eso estamos hablando de nuestra actividad. Imagínate, Avidán Ortiz, fuera de la empresa, no di alimentos, me demandó mi esposa, al final pues ya terminó todo el proceso, me termina denunciando por negación de asistencia económica y yo soy sentenciado. Si la sentencia ya está ejecutoriada, o sea, ya no tiene ningún recurso que proceda, es motivo para que la empresa me despida. No estoy hablando de cometer un delito en contra de la empresa, no, ya son delitos. Aquí el delito ya se probó, ¿sí? Pero fue mi actitud fuera de la empresa, las cosas que hubo fuera de la empresa. Eso me pueden llevar a esta sentencia ejecutoriada. Ahorita, gente, solo voy a terminar esta parte. Cuando el trabajador incurre en cualquier falta grave a las obligaciones que le impone el contrato, y por último, por favor, el patrón no tiene el derecho todavía de acudir a denuncia penal. ¿Me querías decir algo, gente?
Primero, buenas noches, licenciado. Tenía dos dudas. Cuando supongamos que algún trabajador tiene su demanda y esta demanda incluye que un embargo de salario y se manda el oficio al cajero pagador, cuando se realiza, o sea, cuando ya se empieza a realizar ese embargo de salario, pues se le puede despedir por ese motivo, un embargo de salario. No logré captar la pregunta. Disculpe que le dije un poco mal. Cuando a un trabajador tiene una demanda, ¿verdad? Y se le hace su embargo de salario, Ajá. se le puede demandar por eso. Demandar, perdón, despedir. No, despedir no se puede. No. No se Y puede. si alguien tiene una demanda por deuda, no se le puede contratar, ¿verdad? No. Esas eran mis dudas. Gracias. Disculpe. Y es más, que nos tardemos un poquito, ¿eh? Y es más, Henry, actualmente la Corte de Constitucionalidad, esto y lo miras en las redes sociales, emitió ya una sentencia. No sé si hay jurisprudencia, pero una sentencia sí. Ya es un criterio de la Corte que le ordenó a los bancos que no te pueden hacer descuentos que no estén en la ley. Que que te dijeran, dejar los embargos, descuentos, ¿oíste? Los embargos menos. Oíme, el artículo 96 del Código de Trabajo es claro donde dice, son inembargables. No sé si es el inciso D. No sé si alguien tiene el código, miremoslo. Es que vean, por lo que está diciendo Henry, me interesa que todos se lleven esto que estoy viendo ahorita, en caso estamos viendo en la oficina. ¿Alguien tiene ahí su código? Yoli. 96, Henry. Enrique. Vale, con gusto. Bueno, léete la primera parte, ¿qué dice? Se declaran inembargables. Ahí está. Espérate. Miren lo que dice el principio del 96, se declaran inembargables. Mírame qué dice el inciso D o E. Sí, el 80% de los salarios de 200 quetzales o más. Más arriba o abajo donde habla del 65. Uno de esos incisos te habla del 65%. El inciso E. El inciso E. ¿Qué dice el inciso E, Enrique? El 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Ahí nos salvamos, o más. Escuchen ustedes. Actualmente la Corte ya emitió una sentencia, ¿viste? Es que, jóvenes, venían los bancos y te daban, perdona, voy a poner a Henry, ejemplo. Eso es un ejemplo, Henry. Henry le debe a 3 bancos y los 3 bancos le quieren trabar el 35%. Entonces habían casos donde Henry 200 quetzales recibía al mes. ¿Para qué trabajar así? Bueno, oíme, la Corte les corrigió la plana a los bancos. Señores, el 65% del salario de Henry es inembargable. Se embarga el 35%. Si a usted, Henry, le debe 200, al otro 200 y 200, miren cómo se repartan o hagan cola. Pero ustedes solo tienen derecho al 35%. Oíme, es sentencia de la Corte esto. Vamos a ver si la buscamos y la compartimos, ¿eh? Porque aquellos trabajadores que ustedes saben que, por eso, cuando estábamos en presencial, yo lo decía, pues no podemos, la palabra esa de maldición es demasiado fuerte, ¿no? Pero qué atrapada meten las tarjetas de crédito. Y yo te digo, yo conozco personas donde, de hecho, el caso que vamos nosotros ahorita, 100 quetzales le quedan al trabajador. ¿Para qué trabajar? Pero ahorita con esa sentencia, en eso estamos ahorita, ¿eh? En eso estamos. No, primero, y para serles sincero, esta persona, como no tiene mucha plata, entonces el primer consejo fue a la Diaco, ¿eh? Ya armaron el expediente en la Diaco. Sí, Suma, estamos hablando exactamente de los préstamos. Estamos hablando de los préstamos. Oíme, fui a la Diaco y a la Diaco le exigió a este banco que le plantee una nueva forma de pago porque lo que le están descontando está fuera de la ley. De un préstamo, no estamos hablando de embargo, de un préstamo. Hoy precisamente el banco se comprometió a mandarle un nuevo proyecto. Escúchenme,
El banco va a tener problemas con la superintendencia de bancos, porque ellos lo supervisa. Pero es el bendito problema ustedes. El banco tiene que saber que si Henry ya tenía una deuda, ¿por qué le van a dar otra y le van a dar otra y le van a dar otra? Si Henry, de conformidad con la ley, solo el 35% dispone para todo ese tipo de deudas. Y es más, muchachos, si vamos más allá, si leen el 97 y el 97 creo que está, dice que si Henry ya tiene una demanda de alimentos, la esposa le puede pagar hasta el 50%. Léanlo. Dice que ahí esas benditas deudas tendrían derecho nada más a un 10% del salario de Henry. Porque Henry tiene que vivir. Se les olvidó que es más fácil que Henry le dan los descuentos, se le dan préstamos acorde a su capacidad, porque Henry necesita vivir. Henry no puede vivir con 100 quetzales al mes. ¿Cómo? Entonces lo más fácil es que renuncie. Entonces, volviendo a la cruda realidad de nosotros, les sugiero, lean 96 y 97, con alimentos todavía el 50%, y a todas estas deudas de que el 10% que se lo repartan a ustedes. Sentencia, ahí la vamos a buscar hoy. La dejo a usted de tarea y yo también voy a ver cómo la buscamos y la compartimos. Yo les he pedido ser agentes de cambio. Acuérdense que mucha gente se endeuda por enfermedad y por otras circunstancias. Ahora aquel que se endeudó porque celebró su cumpleaños, ahí sí estamos graves. Ahí sí estamos graves. No. El uso de las tarjetas de crédito, el uso de los préstamos tiene que ser congruente con nuestra capacidad de pago. Pero hay sentencia, ¿eh? Ya la DIACO ahora está tomando en cuenta, si usted quiere presentar la denuncia ahí, claro, vía virtual están diciendo al banco, a un nuevo planteamiento. Y vean, y cuando son los demás bancos, la CESE le va a decir, mire señor, al trabajador solo le tienen que descontar un 35%. Pero es que a mí me debe tanto, al otro le debe tanto, miren cómo se reparten el 35%. O haga call, que primero le pague a este banco, después le pague al otro banco, después al otro banco. Entonces se nos va a acabar la vida, pero ya con un 65%, ya la historia es diferente. ¿Eh? Al fin veo una luz en materia laboral, porque estamos hablando de la clase trabajadora. Pero bueno, pues déjenme terminar aquí, miren, pues. También en el trabajo casa particular, además de todo lo del 77, la falta de respeto, maltrato notorio al trabajador o a las personas que habitan ahí y la desidia es motivo para que nos despidan sin derecho a indemnización. Estamos hablando de la trabajadora casa particular o trabajo doméstico. La falta de respeto, maltrato a las personas que viven en la habitación o la desidia es no solo el incumplimiento, no, es la negligencia de querer hacer las cosas. En el trabajo del transporte, también la falta notoria de respeto a los pasajeros es motivo para que nos despidan sin derecho a indemnización. En el trabajo de aprendizaje, bueno, nosotros ya firmamos el contrato, ya estamos listos para iniciar el aprendizaje, pero ya estando ahí demostramos, dice, que cuando el aprendiz adolezca de incapacidad manifiesta para aprender el arte, la profesión o el oficio, nos pueden despedir. En mar y las vías navegables, si desobedecemos las órdenes del capitán, es motivo para que nos despidan. Si abandonamos la guardia de la nave, la falta de respeto a los pasajeros, la violación al artículo 64, o sea, la ebriedad, es motivo para que nos despidan. Bueno, ya estamos entonces, las causales del 77 y estas adicionales en trabajos de régimen especial. ¿Pero qué procede entonces? Vamos a poner, ¿qué ejemplo habíamos puesto? No me recuerdo. Bueno, sí. Enrique, trabajador. Delmi, usted está despedida por esta causal. ¿Sí? Mire lo que dice el artículo 78. Primero, va a surtir los efectos desde que Enrique se lo comunique por escrito, ¿sí? Indicándole la causa del despido. Es que no podemos agregar que son todas las del 77, no señor. Es clarito el artículo 78, la causa del despido, y le va a ordenar a Delmi que a partir de ese momento terminó el trabajo. ¿Qué acción le queda a Delmi por el debido proceso y el derecho de defensa?
Delmi viene y tiene 30 días para demandar a Enrique para que le pruebe esa causa. Si Enrique no se la prueba, va a tener la obligación de pagarle indemnización y las irrenunciables. Pero si Enrique no quiere hacerlo en la vía administrativa, Delmi acude a un juzgado de trabajo y previsión social e incrementenle a Enrique patrón los daños y perjuicios que señala el inciso B, que dice los salarios que te ha dejado percibir desde el momento del despido hasta un pago de indemnización hasta un máximo de 12 meses. O sea, aparte de lo que le corresponde por indemnización, le va a tener que pagar a Enrique 12 meses de salario adicionales por daños y perjuicios. Y las costas judiciales. Escúcheme, ahora sí condenan a las costas judiciales. O sea, lo que Delmi gastó en abogado, tiene la obligación ya en la liquidación, ahí le va a parecer que Enrique se lo debe pagar, ¿sí? Y el 82, que lo que le quería dejar es, el patrón no debe pagar, o sea, por esta clase que Delmi demostró que no era causal. El patrón no debe pagar a una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos. Si los servicios no alcanzan, va a ser proporcional, ¿sí? Pero ¿qué reglas rigen para la indemnización? La indemnización dice, su importe no puede ser objeto de compensación, venta, cesión, ni puede ser embargado. Vean lo que dice la ley. No lo digo yo, lo dice la ley. Pero a veces las cosas las hacemos porque así lo hace la costumbre, porque así lo hace la sociedad, porque así lo hace nuestro entorno. No, señor, es inembargable la indemnización. No es aquello que cuando Delmi sale a la empresa y Enrique le diga, mire, Delmi, aprovechando, no le voy a pagar todo porque usted me debe. No, señor. Enrique, si Delmi te debe, tenés que acreditar y iniciar tu proceso respectivo en la vía civil, pero de conformidad con la ley no le podés descontar dinero alguno de su indemnización. ¿Cómo se va a fijar el promedio del salario? Dice el salario que se venó durante los últimos 6 meses de la relación laboral. La continuidad del trabajo no se interrumpe por las suspensiones. Son nulas de pleno derecho si alguna cláusula sigue ahí que tiende a interrumpir la continuidad de labores, ¿sí? En caso, fíjense que esto es discutido. No les olvide aplicar el indubio pro operario. Lo que dice aquí es de que, en inciso E, que por enfermedad e invalidez, si está cubierto por el Seguro Social, como que el patrono no tuviera que pagar nada. Yo siempre he discutido, y lástima que últimamente no he tenido casos de esto, porque hoy estoy con la mera gana de demostrar que el programa IBS es un programa que lo paga el patrono y el trabajador. No tiene nada que ver con la indemnización. Sin embargo, la ley faculta muchas veces al patrono de no pagar cuando está cubierto por el Seguro Social. Ahora vamos al despido indirecto. Cambiemos la norma, ¿eh? Pero esto no se les puede olvidar nunca. Delmi trabajadora se da por despedida. Lo dice el artículo, ¿eh? El 80, van a ver que clarito habla que es el despido indirecto. ¿En qué caso Delmi se da por despedida? Cuando Enrique García patrono dice, son causas que facultan a Delmi trabajadora a dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Cuando el patrono, cuando Enrique no le pague el salario completo que le corresponde en la fecha y lugar convenido. Si no le pagas el salario, Delmi se puede dar por despedida. Cuando el patrón recurre durante el trabajo a la falta de probidad o honradez, o se conduzca con juego de manera inmoral o acuda a la injuria, la calumnia o la vida hecha en contra de la trabajadora, en contra de Delmi. Cuando el patrón directamente, uno de sus parientes o dependientes suyos o una de las personas que viven en la casa cometa con autorización de tolerancia nada más, no con basta con que tolere ese acto, algunos de los actos enumerados en el anuncio anterior. No solo está hablando del patrón, escúchenme, está hablando de la familia y está hablando de los que viven en la casa, en el caso, por supuesto, del trabajador de casa particular. Miren qué interesante. No únicamente el patrono. Bueno, y no necesita autorización para que nos ofenda, injuria de información o vías de hecho. Basta con que tolere ese motivo para darnos por despedido. Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas útiles de trabajo.
¿sí? Cuando esos útiles pertenecen al trabajador, o sean del patrono, pero que el trabajador las use. Ese, si ello lo hace intencionalmente, el motivo para que Delmi se dé por despedida. Cuando el patrón o su representante en la acción de la laboral sacuda la injuria, calumnia o violación de hecho contra el trabajador, escuchen, fuera del lugar donde se ejecutan labores y en horas que no sean de trabajo. Imagínense ustedes, Enrique está hablando fuera del trabajo ya de Delmi, injuria, calumnia, vías de hecho. Delmi tiene derecho a darse por despedida, que es el despido indirecto. Cuando el patrón, miembro de su familia o representante legal a los labores esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, también Delmi se puede dar por despedida. Cuando exista peligro grave para la seguridad y la salud del trabajador o de la familia por las condiciones higiénicas o excesiva insalubridad en la región, escúcheme, eso se da mucho, te puede dar Delmi trabajadora por despedida. Cuando el patrono se comprometa, cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido, ¿sí?, la seguridad del hogar. ¿Se han dado cuenta de instalaciones a veces inapropiadas? A veces la energía eléctrica, el uso muchas veces de gas propano. No, pues eso es peligroso. Delmi se puede dar por despedida. Cuando el patrón no viole alguna de las provisiones contenidas en el artículo, aquí dice 66, pero es el 62 hoy, 62. Y vean pues, miren qué interesante esto. Cuando el patrón o su representante en la dirección de las labores traslade al trabajador a Delmi a un puesto de menor categoría o menos sueldo, o que altere fundamentalmente, permanentemente, cualquiera de las condiciones de trabajo, Delmi se puede dar por despedido. Claro, el segundo párrafo lo que le sale de que, bueno, cuando usted lo ascienden son 2 meses de prueba también, ¿no? Y si usted no rinde, pues el patrón no tiene derecho a retornarlo a su puesto anterior, ¿sí? Pero estamos hablando de los derechos de Delmi trabajadora. Si le cambian de categoría, si le cambian de sueldo, si alteran sus condiciones de trabajo, es motivo para que Delmi se dé por despedir. Y muchas veces lo hacen por escrito algunos patronos. Cuando el patrón incurre cualquier otra falta grave de las obligaciones que impone el contrato. Y pues por supuesto Delmi tiene el derecho de acudir también al orden penal para poder exigir su derecho. El artículo 80. Estamos en las mismas condiciones, ¿saben? Vean lo que tiene que hacer Delmi después de darse por despedida. La terminación del contrato individual de trabajo, conforme a uno varias las causas enumeradas en el artículo anterior, constitutivas, ahí me subraya si tiene su código, de despido indirecto. Mire, lo dice la norma, no lo digo yo, lo dice la norma. Surte sus efectos que desde el momento que el trabajador le comunique al patrón. Por favor, tiene que ser por escrito, indicar qué causal es, debiendo aquel en este caso cesar inmediatamente y efectivamente el desempeño de su cargo. Bueno, a partir de ahí, Delmi ya notificó a Enrique que ya sea por despedida y en forma indirecta por esta causal o por estas causales. No todas las del 79, porque eso no es cierto. Entonces, ¿qué le asiste el derecho de defensa a Enrique? Entonces viene Enrique y le dice, bueno, Delmi, aquí terminamos la relación laboral porque usted presentó su despido indirecto, entonces usted tiene que entregar el cargo mientras que entrega a Selvin. Pagamos que a Selvin la debe sustituir. Entonces usted le va a entregar todo a Selvin, todo ese tiempo de la entrega, él te lo debe pagar conforme al salario que tenía Delmi, pero ya no es parte de la relación laboral. Tu relación laboral terminó cuando le comunicaste por escrito a Enrique Patrono que ya no ibas a trabajar más en la empresa por las causales del artículo 79. ¿Qué derecho tiene Enrique? Te va a emplazar para que tú le demuestres que el despido indirecto sí era viable. Si no logras probárselo, vas a tener el problema de que Enrique va a tratar, y lo dice el código claro, va a tratar de indicar que lo que se produjo ahí no fue un despido indirecto, no. Dice que abandonaste tus labores sin justa causa, ¿sí? Y si el patrón no lo logra probar, no solo no te han hecho la indemnización, sino, debe el trabajador pagar el importe del preaviso. Aquellos días que hablamos, si tenés más de 5 años, un mes, aquí si el juez te va a ordenar que le pagues el importe del preaviso, esos 30 días que tenías que haber dado de aviso. Y daños y perjuicios
que haya ocasionado, según estimación prudencial, que puedan ser los juzgados de trabajo y previsión social. Miren, aquí. Pero Enrique García Patrono tiene 30 días para acudir a la vía administrativa o la vía judicial o jurisdiccional para demandar a Delmi que le pruebe el despido indirecto. ¿Sí? Bueno, ahora vinimos por disposición de la ley, bueno, pues por plazo fijo y obra determinada, por causas legalmente expresadas en el contrato. Y este es otro tema. Plazo fijo no hay problema, está dónde va a terminar. Obra determinada igual. Pero causas que legales expresamente estipuladas en el contrato. Miren el caso más concreto, los interinatos. Fíjense que viene Delmi y por alguna circunstancia pues va a tener que dejar su trabajo, ya sea porque ascendió o porque pidió permiso, con goces y goces de salario. Enrique tiene el derecho y contrata a Adriana, ¿sí? Pero Adriana sabe que va a estar en la empresa solo el tiempo que Delmi esté ausente, ¿sí? Entonces, es exactamente lo que está hablando, por causas legalmente expresadas en el contrato. Porque en el contrato de Enrique y Adriana se ve estipular que está haciendo un interinato, que la titular de esa plaza es Delmi. Cuando Delmi se reincorpore, Enrique tiene derecho a despedir a Adriana sin responsabilidad de su parte. ¿Estamos? Entonces, bueno, los casos estamos hablando de vencimiento de plazo y porque vino la obra. Ahí no hay ningún problema. En el artículo 178 también vamos a encontrar, y se los dije ahí, porque dice que ya vemos la clasificación por tiempo indefinido, plazo fijo y obra determinada. Pero en el trabajo del mar y la vía navegables también existe el contrato que se llama por viaje. Lo dice el artículo 178. En el 171 que estamos hablando del aprendizaje dice, la Inspección General de Trabajo debe vigilar porque todo contrato de aprendizaje dure únicamente el tiempo que el servicio sea necesario, tomando en cuenta la edad del aprendiz, la clase, método de enseñanza y la naturaleza del trabajo. En el artículo 84 pues, vamos a encontrar si los contratos a plazo fijo, hora determinada, le ponen fin al término, entonces ahí vamos a tener que pagar un daños y perjuicios, ya sea patrón o trabajador. Si es en la vía administrativa, lo va a fijar la Inspección General de Trabajo, y si es en un juzgado, pues será el juez de trabajo y previsión social. Estamos hablando de las dos formas de trabajo excepcional, que es a plazo fijo y obra determinada, pero le queremos poner fin antes de que concluya la obra o concluya el plazo, ¿sí? Eso es lo que señala el artículo 84. Causas involuntarias, bueno, o artículo 85, ¿por qué puede terminar un contrato de trabajo por causas involuntarias? Bueno, por muerte del trabajador, por fuerza mayor o caso fortuito, por la insolvencia, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa, o la incapacidad o muerte del patrón. Aquí por eso se le pone fin a un contrato de trabajo. Pues usted va a leer todo el artículo para ver qué consecuencias tiene, qué pasa cuando se cubre la parte del seguro social. Y en el artículo 86, causas que terminan un contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes, ¿sí? Plazo fijo y hora determinada. Y lo que estamos hablando exactamente por el interinato y por mutuo consentimiento, ¿sí? Terminación de los contratos de trabajo que viven organizaciones y terminan en forma ilegal. Vean. La mujer embarazada, la mujer trabajadora embarazada en estado de gravidez no se puede despedir, salvo que cometa una causal contenida en el artículo 77, donde el patrón no la puede despedir. Pero para despedirla necesita autorización judicial y lo tramita a través de los incidentes. Pero sí pueden despedir si comete una falta contenida en el artículo 77. Ustedes como que van a escuchar que no se pueden despedir, no, lo dice muy claro el 151, lo dice muy claro. Claro, ahí está la norma, la equivocaron, dice 177, pero dice, salvo que por causa justificada originada por falta grave, a los deberes derivados del contrato de conformidad con el impuesto en el artículo 77 de este código. Vean, estamos hablando de la mujer embarazada o en periodo de lactancia, ¿sí? Lo que procede no es el pago de prestaciones laborales, sino la reinstalación. Cuando formamos un sindicato, no nos puede despedir el patrón, salvo con falta grave, artículo 77,
van a tener que trabajar también en los dos casos, en el caso de la mujer embarazada, lactancia, y en este caso es a través de un incidente. Necesita la autorización judicial del juez para podernos despedir. Y el juez le va a dar la autorización únicamente por 20 días. Si no hace efectivo, pierde el derecho del patrono, prescribe su derecho de podernos despedir. El comité ejecutivo de un sindicato, aquí va a variar, ¿eh? Aquí lo único que varía es que gozan de inamovilidad durante dure su cargo y hasta 12 meses después. Solo que, por favor, pongan atención porque se lo puedo preguntar en el examen. Solo que aquí no es a través de un incidente, sino a través de un juicio ordinario, ¿eh? De un juicio ordinario. En el caso de los miembros del comité ejecutivo de un sindicato, ¿eh? Es a través de un juicio ordinario. Lo dice en la parte, miren, debidamente mostrada por el patrono en juicio ordinario ante un tribunal de trabajo competente. Entonces va a variar la única vía que cambia. Emplazamiento. Ustedes saben que cuando hay sindicatos, pues se emplazan muchas veces. También los trabajadores no sindicalizados pueden emplazar al patrono. Ahí estamos ante un conflicto de carácter económico-social. Desde el momento que le presentan las peticiones al señor juez, gozamos de inamovilidad todos los trabajadores de la empresa, todos los trabajadores. Para que un patrón nos pueda despedir, porque cometimos una causal contenida en el artículo 77 del Código de Trabajo, debe pedir autorización judicial que se la van a autorizar a través de un incidente por 20 días para que proceda el despido. Bueno, solo lo único que es un juicio ordinario es en los miembros del comité ejecutivo y es un juicio ordinario. Los otros tres son a través de los incidentes. Y este documento que es sumamente valioso para la clase trabajadora. ¿Ven? Artículo 87 del Código de Trabajo. A la terminación de todo contrato individual de trabajo por cualquier causa que termine, el patrono debe dar al trabajador un documento que exprese únicamente. La verdad es que es una certificación. Usted lo dice, lo vamos a ver ya que lo dice la misma ley. Esta es una obligación. Si el patrono no la cumple, yo le puse ahí, va a obtener una sanción de conformidad con el artículo 272, inciso F, del Código de Trabajo. Una sanción, una multa que le va a imponer el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Es obligación otorgar este documento. ¿Qué debe tener este documento? Fecha de su entrada y salida, fecha de inicio y terminación de la relación laboral, la clase de trabajo ejecutado, el salario ordinario y extraordinario devengado en el último periodo de pago. Pero vean nosotros los trabajadores, miren qué derecho nos da la ley. Si el trabajador lo desea, el certificado debe determinar también. Ah, señores, no estamos hablando de una simple nota, estamos hablando de un certificado. Si el trabajador lo desea, el certificado debe también determinar la manera como trabajó y causa o causas de terminación del contrato. Miren qué interesante esto, ¿sí? Cómo terminó la relación laboral, o sea, va a ser importante. ¿Por qué? Porque el día de mañana Delmi viene y va a pedir otro trabajo, y viene Delmi y dice, ¿dónde trabajó la última vez? Mi hermano se la va a contratar Henry Vázquez. Es normal, Henry, cuando lleve su hoja de vida Delmi, va a ver que su último trabajo fue con Enrique. ¿Qué va a hacer Henry? Pedir referencias a Enrique sobre el trabajo de Delmi. Si Delmi lleva este documento, de veras, Enrique, por más molesto que puede estar con la trabajadora Delmi, va a tener que acatar lo que él mismo escribió. Pero si no tenemos el documento, ya te imaginaste la expresión no va a ser la más adecuada. Tiene que tener, con este documento nos salvamos de la mala recomendación. Y es un derecho ahí. Por último, las prestaciones irrenunciables, si usted las lee en su casa, estas por cualquier motivo, por cualquier motivo. Aquí usted puede hablar cualquier motivo que lo despidan, que usted renuncie, estas son irrenunciables. Todo patrono está obligado a pagarnos la bonificación incentivo, las vacaciones, la bonificación anual para el sector privado y público, el famoso bono 14, el aguinaldo. Estas son irrenunciables. Estas siempre las tenemos en una terminación laboral.
Sí, Sí, preguntas, dígame. Dime, Daniela. Licenciado, buenas noches. Con una consulta. Fíjese que yo conocí una empresa donde no pagan las vacaciones y al momento de que lo contratan a uno le dicen que no ofrecen las vacaciones tampoco, pero que tampoco las pagan. Entonces yo me pregunto, ¿esto es No, es aceptable? ilegal, es ilegal. No te voy a decir, es ilegal. Lo que tenemos nosotros que fomentar es la denuncia. Mira, yo sé que llamar a la Inspección General de Trabajo, al propio Ministerio de Trabajo, es sumamente complicado. Yo mismo les he dicho que paso, pero a veces me pongo necio y les digo, ya no puedo, yo llamen ustedes a la oficina y al fin logramos comunicarnos, ¿oíste? O busquemos de qué medio hacemos la denuncia, porque eso es ilegal, ¿oíste? Ok, sí, sí, porque cuando lo contratan a uno, sí, y uno por necesidad o por Eso es aceptar el trabajo, pues uno lo acepta, ¿verdad? Entonces, al momento de que uno termina la relación laboral, pues le dicen, usted aceptó las condiciones y las vacaciones no se le pagan. No, mira, pues, Daniela, una vez te despidan y no te pagaron vacaciones, no te pagaron aguinaldo, no te pagaron horas extraordinarias, por favor, tenés que acudir a un juez. Y Y si si yo no, renuncio, licenciado, esto también se podría hacer, no, ¿o vamos no? un segundo, no tenés que ir a agotar la vía administrativa, ¿sí? Porque Ah, acuérdate que aquí prácticamente depende si es un despido directo, si estás por despedida o te despide. Acudir a la vía administrativa, la Inspección General de Trabajo. La inspección va a citar al patrón, oíme, si no logra presentar comprobantes que gozaste de tus vacaciones y te las pagó, le van a poner una sanción. Y mira que las de los 172 son elevadísimas. Le van a pedir el comprobante que te pagó el aguinaldo. Le van a pedir el contrato individual de trabajo. Si tiene más de 10 trabajadores, le van a pedir el reglamento interior de trabajo. Le van a pedir ahora los documentos de salud y seguridad ocupacional. Oíme, las multas son elevadas. Y dos, es una empresa que se queda sujeta a fiscalización por parte de la inspección. ¿Qué te puedo decir? Es complicado todo lo que estoy hablando, claro que es complicado, pero para mí la denuncia es importante, ¿sabes por qué? Esa empresa ya con una buena sanción de unos 60, 70 mil quetzales de multas, aparte que te tiene que reintegrar lo que no te pagó y parte de todas tus prestaciones y indemnización, yo te garantizo que se va a corregir y no volverlo a hacer. ok, licenciado, yo le agradezco mucho por la intervención. No hay pena. ¿Quién más es jóvenes? Dime, Selvin. Lico, una pregunta. Como usted hablaba sobre los embargos y de las deudas, ¿es mejor que un banco le embargue a una persona o poder conciliar la deuda con otra entidad bancaria? Es que, mira, Selvin, ese es el problema del guatemalteco. Hablamos del trabajador, que somos el derecho al trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Vos hay un banco que te dice, ven aquí y pagamos todas sus deudas y usted solo se compromete conmigo. No. Eso, si lo hacen, todos modos, ahora tienen una salida. La Corte resolvió que vos, por más que firmes un documento donde te pueden quitar el 80% de su salario, la Corte dice que eso no procede, es violentar tus derechos. ¿Por qué? Porque el artículo 96 dice que solo te pueden embargar o retener. Fíjate que la palabra que usan ahí es retener exactamente un 35%. El problema es que cuando uno está endeudado, le dice, vamos a acumular aquí todas las deudas, ¿va? Bueno, llegaste hasta 200,000. Una tasa de interés elevada, porque si miras es elevada, no más que la tarjeta, ¿bien? Pero sí es elevada. Y entonces dice, mire, usted va a pagar tanto. Mira, yo el caso que ahorita en la oficina, la persona, oíme, ya no alcanzó el salario para pagar, entonces ya tiene que pagar adicionalmente al banco otros 700. Ahorita que ya se hizo la denuncia a la DIACO, y el banco le va a hacer en esta semana una nueva, va a renegociar la deuda, ¿viste? Va a renegociar la deuda. Por favor, Selvin, metete en la página o vamos a tratar cómo conseguimos esa sentencia, ¿viste? La sentencia de la Corte Constitucional lo que le ordena al banco es que proceda a hacer los ajustes necesarios, porque no le puede descontar más allá de los porcentajes que establece la ley. Y Selvin, tu 65% es inembargable.
tu 65% no te pueden hacer descuentos. Vamos a conseguir esa sentencia para que nos quede bien claro todo. Es emocionante esto. Bueno, jóvenes, vamos, miren, no sé quién me está haciendo favor aquí de la asistencia. No está la compañía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sergio. Soy yo, licenciado. Sergio. Fíjate, Sergio, no sé si tenés ahí, o si no hay grupo, comunicate con Sofía. Sí, ya me comuniqué, licenciado. Allá va. Vean, jóvenes, las notas yo se las había prometido y las tenemos listas. Queremos hacer mañana todavía la última revisión, por eso estamos hablando con Sergio, para ver un poquito, ver a quienes apoyamos con asistencia, participación y otras cosas. Pero mañana, si Dios quiere, antes de mediodía, ustedes tienen su nota. 2. Esta Semana Santa voy a tratar de enviarles los documentos esta semana. Acuérdense que después de la Semana Santa tenemos una semana de clases. Regresamos lunes y viernes después de la Semana Santa. El día 13 comienzan ustedes sus segundos parciales. Así es que si va a aprovechar de descansar, pues también aprovechen una de las tardes para llevar sus cuadernos, sus libros, su código para leer, descansando ahí en la playa, pero leyendo sus libros, su código de trabajo. Bueno, las demás leyes también, pero en el caso nuestro. Entonces tenemos todavía esa consideración. Mañana a mediodía tienen su nota. Por favor, el semestre este es cortísimo, cortísimo. Acuérdense que en el mes de mayo ya tenemos los exámenes finales. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, comienzan el 13 de abril, van a terminar como el 20. Deben quedar poquitas clases para que venga el final. Hagamos un esfuerzo extraordinario porque el semestre es demasiado corto. Hagamos lo mejor que podamos. Descanse, pero vamos a leer un poco. Que ya el quinto semestre se ve hermoso ustedes, que nada los detenga. Bueno, feliz descanso, feliz noche. Y si Dios nos lo permite, ¿decías algo, Adriana? Buenas noches, sí, licenciado, una pregunta. Se la escribí en el chat, pero no la alcanzó a leer, entonces se lo pregunto. Una duda. En el renglón 029 es posible trabajar 12 horas. Es que, mira, pues el 029 es un problema serio. Sabes que la Corte al final ha emitido las resoluciones donde hay simulación y hay contrato de trabajo. Nadie debería trabajar más de 12 horas. El problema, Adriana, es el abuso que se daba. De hecho, te quiero contar que me está contratando una empresa para capacitación del Estado, pero no me animé porque exactamente querían un 029. Y yo el día de mañana, pues yo soy docente nada más de la facultad, en el Ingreso del Estado, solo la docencia. Sí, acuérdate que con la Constitución me lo permite, pero se complica esto. Vamos a tener el tema de la Ley de Servicio Civil, ahí lo vamos a ver. El 029, que es prestación de servicios profesionales y también técnicos. Y vamos a ver el salario sobre la dieta, Vamos a ver también qué pasa con las dietas, que tienen mucha junta directiva, mucho comité, y especialmente los consejos municipales. Ok, muchas gracias, licenciado. Es que yo tenía esa duda porque me habían ofrecido una plaza, pero me dijeron que era de ese tipo, entonces me quedé ahí con la duda si eso era posible. Lo hacen, pero es un abuso. Fíjate que de hecho el 029 ni siquiera debería ir a trabajar, pero si no va, van a decir después la Contraloría que es una plaza fantasma. Después denunciar penalmente por peculado. Es complicado. Ahorita yo pienso que la persona con buen criterio quisiera que yo apoyara, que por cierto, no sé si ya se fue Eric. Eric, vamos el Ministerio de Trabajo está ahorita, me gustó director de Fomento de la Legalidad, está la parte esta del derecho sustantivo, que es lo que ustedes ven con recursos humanos, pero te invito a que leas un poco sobre la certificación de las buenas prácticas laborales. Es buenísimo, ¿sabes? Es donde el Ministerio de Trabajo nos está indicando que la empresa cumple con todos los requisitos, todos los estándares y tiene un trabajo digno y decente con sus trabajadores.
y tienen esa certificación, ¿oíste? Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, Feliz Jorge, noche. Delmi, dime, Delmi. Aquí con lo de la certificación, ¿dónde puede ver uno la información, licenciado? Perdón, mija. Con lo de la certificación que estaba mencionando, ¿dónde puede? Métanse si querés a la página del ministerio y busquen la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral. Esa dirección es la que tiene a cargo. Ellos lo dan como diploma, yo lo considero una certificación, ¿oíste? Porque están diciendo que la empresa donde trabajas cumple con todos los requisitos, no cumple con toda la legislación laboral guatemalteca. O sea, está diciendo que no violenta derechos de la clase trabajadora. Y los invito a los que trabajan en recursos humanos a que están pendientes, porque son unos que fueron mis alumnos ahora que trabajan ahí, y ellos están capacitando a las empresas, capacitando a las empresas. Me gustó hace poco, dieron un tema, yo me ingresé como invitado, he estado 2 veces con ellos como invitado, interesante, me tocó compartir con un letrado de la Corte Constitucional en materia laboral, buenísimo. De repente los invitamos a ustedes por el grupo, los que les gusta derecho laboral, ¿verdad? Yo siento que a todos nos debe gustar, pues si somos trabajadores, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, yo quiero ser penalista, ¿no? Está bien, pues se vale. Pues un fuerte abrazo, jóvenes, feliz descanso. Muy amable, Lic. Gracias, Feliz noche. licenciado. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche.